Hola, hola, ¿cómo va? Buen viernes. ¿Cómo va la vida? Me acomodo la corbatelli. Ahí va. Quórum, Diputado TV. Viernes 17 de octubre. Vamos con títulos. Ahí estamos. Giro al Senado de las leyes aprobadas en la Cámara de Diputados. La reforma ley, el decreto de necesidad y urgencia, una designación de la defensora de los derechos del menor, entre este y otros temas. Y avanzamos. Proyecto del diputado Oscar Agos Carreño. ¿Qué propone? Y propone crear una bicameral. ¿Para qué? Para debatir reforma laboral y coparticipación federal. La que tienen en pantalla es el señor Juan Paso, con Z, en el debate, presupuesto 2026. Este señor hoy por hoy es el titular del ARCA, de la Agencia de Recaudación. Se presentó en una reunión informativa, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sobre lo que se considera el tratamiento de la ley de leyes. Y ahí vamos. Bueno, ¿cómo va la vida? Idas y vueltas, víspera del fin de semana, más allá del dolarete y la macroeconomía, cada uno trata de resolver la diaria, no solamente fin de mes, sino expectativas, perspectivas de un país que necesita, más allá de los coeficientes y las bolsas, una dinámica diaria y también la decisión de que este poder, el poder legislativo y sobre todo la Cámara de Diputados, para arrancar, ¿qué va a hacer con el proyecto de presupuesto 2026? Hay un presupuesto girado por el Poder Ejecutivo, que tiene que ser considerado por una comisión. Saben ustedes que a quien hasta hace pocas semanas presidía es un hombre que ha pedido licencia, estoy me refiriéndome a Espert. Espert hoy está imputado, procesado, no se sabe muy bien, está indicado, el hombre tiene fueros hasta diciembre, y entonces como hay elecciones la semana que viene, paso al costado y volvemos a la Comisión de Presupuesto, y en ese lugar está el diputado Venegas Lynch. A partir y a propósito, las discusiones o las conclusiones que hubo en estos últimos días, ya cerrando la semana, tiene que ver con toda la gestión del presidente Milei, su ministro de Economía y el resto del equipo gubernamental para ver qué pasa no solamente con las deudas externas, Fondo Monetario, ahora parece que vamos a tener el Tesoro, y algunas indicaciones luego de la reunión mano a mano que tuvo el presidente Milei con el presidente Trump. A todo esto, Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, idas y vueltas, vamos a ver qué pasa. En la Comisión de Presupuesto dicen, bueno, ¿cómo son las negociaciones? ¿De qué estamos? Hola, Martín Di Natale. ¿Cómo le va, Embón? ¿Todo bien? Claro, están preguntándose, bueno, ¿qué están martes y negociando? miércoles lo concreto es que hay agenda ya definida para presupuesto, la Comisión de Presupuesto bueno. y Hacienda. Por lo menos para arrancar. Para arrancar el martes con convocatoria o citaciones, por lo menos, al secretario de Políticas de Universidades. Financiamiento, tema de universidades, va a estar seguramente sobre la mesa. No está definido quién más podría llegar a sumarse. Se habló en algún momento del secretario de Hacienda, Pablo Quirno. Se habló del viceministro de Economía, José Luis Daza. Sí. Y el miércoles también va a haber comisión de presupuestos citada por Venegas Lynch, como bien vos lo dijiste recién, que reemplazó como presidente de esa comisión a José Luis Espert, y está convocado el secretario de Políticas Sociales. No se sabe tampoco si va a haber algún otro invitado. Recordemos esta semana que pasó, que está terminando hoy, estuvo presente en la comisión el titular del ARCA, el ente recaudador, Paso, que, entre otras cosas, hizo todo un raconto del funcionamiento del ARCA, lo que hizo hasta ahora el ARCA, cuál es el estado de situación, vinculado también con el tema
recaudación dentro del presupuesto, ¿no? Yo sé que lo que viene no viene del Fondo Monetario, pero sí la señora que preside el Fondo Monetario, a propósito de lo que te referís de impuestos y compañía, se refirió que lo que debiera, son consejos, sugerencias de la señora, el nombre de la Georgieva, ¿sí? La del Fondo Monetario. Cristalina Georgieva. Cristalina. Cristalina. Bueno, lo que dice, bueno, estén atentos al tema reforma laboral, vamos a ver qué pasa, y el tema impuestos. Exactamente. Ayer justamente el señor Paso se refirió a nuevos paradigmas, veremos. A propósito de funcionarios oficiales o no, el que estuvo fue Daniel González, que es un secretario de Energía. ¿A qué cámara me estás marcando? ¿2 o 3? Ok, porque estaba desorientado. Parezco... ¿Ustedes vieron el tape de Olmedo cuando dice me muevo, me corro? ¿Lo conoces ese tape? ¿Lo conoces? Por mí, no lo digo por los compañeros que están de cada uno. Como miro el monitor y me desorienta. Muy buen plano, ¿eh? Muy buen plano, muchas gracias. Don Daniel González, secretario de Coordinación, ¿qué va a pasar con la minería? Es decir, el mundo se maneja con energía, ¿no es cierto, Di Natale? Sobre todo un mundo tan fabril. No el fabril del 40 y del 50. No el fabril del 40 y del 50. Hoy hay minerales raros, diría Don Trump, y diría la nueva comercialización. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay no solamente petróleo, hidrógeno verde y litio. Pero a ver qué dice el señor Daniel González. A ver, don Daniel. Nosotros sentimos nuestra función en energía, nuestro objetivo principal, como normalización de un sistema que tiene normas adecuadas, pero que son normas que venimos incumpliendo a través de distintos gobiernos durante muchos años y que evidentemente han tenido consecuencias porque todos sabemos que no tenemos la disponibilidad de energía que nuestros recursos naturales ameritan en Argentina. Entonces, para entender política energética, me gustaría leerles textual de lo que es ley, que es de los dos decretos reglamentarios de la ley Bases, qué es lo que ha quedado como objetivos de política energética. Específicamente el decreto 1057 del año 24, que habla dentro de los objetivos de libre mercado, incentivo a la competencia, alineamiento de los precios internos con las transacciones internacionales, asignación eficiente de recursos, incentivo a la celebración de contratos de largo plazo, a la competitividad, la productividad y la integración al comercio mundial, y sobre todo la seguridad del suministro presente y futuro de hidrocarburos en la República Argentina. Perdón. Y el otro decreto, el 450 de este año 25, que son los objetivos de política energética para energía eléctrica específicamente, que habla de promover la competitividad de los mercados de producción y demanda de electricidad y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo, habilitando la celebración de contratos a término. Habla de regular las actividades de transporte y distribución de electricidad, asegurando que las tarifas que se aplican a los servicios sean justas y razonables sobre la base de los costos reales del suministro, a fin de cubrir las necesidades de inversión y garantizar la prestación continua y regular de los servicios públicos, alentar la realización de inversiones privadas en producción, transporte y distribución de energía eléctrica, promover la eficiente diversificación de la matriz energética, la incorporación de nuevas tecnologías, la medición inteligente y la gestión de demanda, y adoptar los recaudos que sean necesarios para alcanzar la autosuficiencia económica o financiera del sistema eléctrico argentino. Me pareció importante leerles estos puntos, que son, de vuelta, 2 artículos de 2 decretos que reglamentaron la ley Bases, porque son específicamente los objetivos de política energética y sobre los cuales nosotros estamos gestionando y sobre los cuales presentamos el proyecto de presupuesto. Ah, me gustó eso. Muy bien. No lo de Daniel González, no estoy hablando de plano y contraplano. Ir, volver, me encantó. Muchas gracias.
Lo estaba pensando mientras escuchaba a González, no sé qué te parece, Natal. Son las mismas discusiones de hace 200 años. Y bueno, sí. No, voy a ser mucho más Exacerbada histórico. porque ahí hay menos recursos. Voy a en ser el mucho mundo. más histórico. Usted es el profesor de historia. Sí, ¿Para qué vinieron a América del Sur? Por oro y la plata. sí, claro, totalmente. ¿Dónde estaba el oro y la plata? La piedra. Toda la conquista. Exactamente. La conquista. La diferencia es que hoy se ha profundizado más el debate o se encarnizó más el debate porque hay menos recursos en el mundo. O por lo menos La montaña todavía tiene algunas cosas. Sí, pero también estamos a la búsqueda de recursos alternativos y renovables, ¿no? Digo, eso es un poco la apuesta. esto no es un discurso contra ninguna religión. Présteme la atención. Después yo veo la red de todas esas cosas. Pero la conquista se hizo con la espada y la cruz. Exactamente. Con la espada y la cruz. Sobre todo en América Latina. América del Norte es otra historia que para otro momento. Mientras los originarios trabajaban, los esclavizaban para extraer el oro y la plata. Sí. Trabajar es otra cosa. Es decir, ida vuelta, te doy pan o te doy una moneda. ¿Qué es eso? Exactamente. Las iglesias, lo que se extraía, o caminás a América Latina y ves las iglesias en México, en Perú, en Colombia, en Ecuador. Sí, Decís, claro. ¿qué pasó con todo ese oro? Oro. Y esto no tiene nada que ver con la fe, les pido por favor. Ni con la cristiandad, ni con nada. ¿Qué pasó? Hasta que la espada y la cruz se separaron y los jesuitas los expulsan de América Latina. Hay una gran película, vos la viste, y no sé si vos también la viste, que es La Misión. Claro, es fabuloso. Uf, los jesuitas. ¿No es cierto? ¿Usted la vio? Claro. Gracias por estar atento. Muy bien. La Misión. Gran actuación de Robert De Niro. Totalmente. Sí. Estamos Bueno, y ahí hablando lo que del se sur de plantea Brasil, justamente, el ¿no? norte, ahí, Argentina. Cuando avanza el poder de la Iglesia y el poder de la Iglesia también incluye el poder económico de los recursos, volvemos a los recursos, ahí entra en contradicción con el poder de la corona que compite con el poder de la Iglesia. Fíjate qué interesante también, y eso también lo sabes mucho más que yo y unos tantos, el imperio portugués cae mucho después que el imperio español. Claro, por supuesto. Eso, Brasil, ¿cuánto después recién consiguió su independencia? Y es el único imperio en donde hubo un rey que se estableció en Brasil. Claro, Pedro Pedro el Grande. el Grande. Exactamente. Pedro el Grande. Exacto. Donde hay una ciudad que también está Santa Catarina. Ay, queridos amigos. Bueno, vamos a ir escuchando a don González a ver qué dice. A ver. La normalización, como he dado en llamar, de la energía en la Argentina, tiene varias patas. En cuanto al petróleo, vamos a empezar por los hidrocarburos. En cuanto al petróleo, básicamente implica tener la posibilidad que el petróleo se venda localmente a paridad de exportación, a precios internacionales, cosa que ha pasado y no ha tenido un impacto negativo en los precios de los combustibles. ¿Por qué esto es importante? Porque cualquier productor de petróleo en Argentina tiene parte de su petróleo que exporta, obviamente a precios internacionales, y parte de su petróleo que vende localmente. En la medida que esa porción que vende localmente sea a precios que no reflejan los precios internacionales, esos productores de petróleo dejan de invertir en Argentina y se van a invertir en otros lugares donde los precios sí reflejan precios internacionales. Por eso esta primera medida que se ha tomado y que yo creo que ya lleva un año que el petróleo se está, y ustedes ni se han enterado seguramente, la mayoría de gente común no se ha enterado, el petróleo se vende en Argentina a paridad de exportación. En gas natural, siguiendo con los hidrocarburos, hay un poco menos que hacer porque seguramente ustedes sabrán que casi todo el gas natural que se produce en Argentina ya está contratado bajo un programa que se llama Plan Gas del 2020-21,
está contratado con un solo off-taker que es el Estado Nacional, a través de NARCE, a través de CAMESA. Y ya los precios están fijados y por varios años más. Con lo cual es bastante poco lo que podemos hacer con respecto a gas natural. Este programa de Plan Gas, que obviamente viene de otro gobierno, es una continuación de otros programas de Plan Gas que se iniciaron sobre fin del 2012 y que los distintos gobiernos fueron renovando y modificando, pero que han servido como un incentivo para que Argentina haya podido incrementar sustancialmente la oferta de gas natural local. Entonces, nosotros, si bien no diseñamos este sistema y de alguna manera hoy es un obstáculo para nuestro objetivo de desregulación del sistema, lo primero que vamos a hacer es cumplir este contrato, porque el Plan Gas es un contrato, y lo vamos a cumplir a rajatabla. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que decir con respecto a gas natural. Lo segundo que decimos que, así como vamos a cumplir el contrato, también vamos a permitir a aquellos productores de gas natural que lo tienen vendido bajo el Plan Gas, a que los que quieran salir del programa puedan salir libremente, ¿okay? Y que puedan contratar libremente con los consumidores de este gas natural, que son las industrias, las compañías de distribución de gas que llegan a los domicilios y las compañías de generación de energía eléctrica que utilizan el gas como insumo para producir energía. A ver, estuvimos viendo una pregunta de Homero Valle y una respuesta de González, que me parece oportuno para poder compartirlo, para seguir analizando esta cuestión presupuestaria. Vos no podés hablar de presupuesto hoy si no hablas de energía, minería y qué sé yo. A ver, Valle, ¿qué le dijo? Quizás esto no forma parte del mismo presupuesto en sí, pero hacen, por supuesto, al aumento de la capacidad de energía que se pueden hacer. Y la pregunta concreta, porque yo escuché versiones de que se quieren entregar las centrales nucleares a otros capitales y demás, me gustaría que nos diga cuál es la política, qué es lo que piensan con las privatizaciones o qué porcentaje de privatizaciones se van a hacer en las centrales nucleares, que tengo entendido que el gobierno se va a quedar con la mayoría accionaria de esas centrales nucleares. Así que esto es concretamente un poco para evitar algunos tipos de malas interpretaciones, no hacen concretamente al presupuesto, pero sí sé que hay algunos proyectos de energías que se están dando, fabricando reactores nucleares y, bueno, por supuesto, cuántos se pueden llegar a poner en funcionamiento. A la pregunta sobre las centrales nucleares, lamentablemente yo no puedo hablar sobre el proceso de privatización parcial porque hay una persona a cargo del Plan Nuclear Argentino, que es el doctor Demian Reidel. A él debiera contestar esas preguntas, pero sí entiendo lo mismo que dice el diputado, que lo que se está hablando es de la venta de una minoría y no de la mayoría de las compañías. Bueno, ahí nos quedan algunos minutos para poder hacer un corte, pero es interesante lo que se viene. En el tema de privatizaciones hay una versión, bueno, no sé si la versión. En el Senado, Mayán no logró mayoría y se abre la posibilidad de que se privaticen las centrales hidroeléctricas. A ver, hay un decreto. A ver, explícamelo. Exactamente, hay un decreto del presidente de la Nación que plantea la privatización de central nucleoeléctrica, que es una de las centrales que coordina gran parte de las centrales de energía nuclear en la Argentina. Esto es el puntapié para avanzar con un proceso de privatizaciones y este decreto, como bien vos decís, Horacio, se trató en el recinto del Senado hace unas semanas atrás para rechazar ese decreto de necesidad de urgencia y la mayoría no fue favorable a la oposición, razón por la cual todavía está vigente ese decreto y el gobierno avanzaría con este proceso de privatizaciones, vía decreto. Los años que nos costó tener esas centrales. Yo no sé cuáles son las... Sí. qué sé yo, de qué manera van a privatizarlo, pero digo, es una privatización. Y un área sensible, sobre todo, como es la energía nuclear en la Argentina, que ha sido pionera en la región. Plenamente, ¿no? Totalmente. Yo digo ahora que se debate la injerencia, la intervención o la opinión de los Estados Unidos. Me acuerdo, gobierno de Alfonsín. Alguien me dice, Horacio, anda a Córdoba porque
se termina el plan Cóndor 2, un plan de energía Sí, claro. que estaba en Córdoba. En estas historias de competencia nuclear en un mundo que siempre está latiendo, el plan Cóndor, que no es el plan Cóndor sobre derechos humanos, que es otra historia, que fue una persecución organizada por la CIA, todos aquellos en las dictaduras latinoamericanas, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Inteligencia buscaban a integrantes de grupos subversivos o guerrilleros en toda América Latina. Exactamente. Qué sé yo. En la Argentina, por ejemplo, qué sé yo, Pinochet mandó a matar a General Prats. Ujú. En la Argentina murió y mataron a un presidente boliviano, Torres, estoy haciendo memoria, Ujú. y otros tantos. Bueno, ¿cómo estamos en tiempo y esas cosas? 2 minutos. Cuando regresemos, estoy viendo el debate y vamos a... Vos tuviste ahí a ver don Juan Paso y que va a referirse a los paradigmas, etcétera. Bueno, hoy es 17 de octubre, entre otras cosas recordando 80 años de 1945. Un Perón que había sido secretario de Trabajo, entre otras cosas detenido, había un gobierno militar. Perón era un militar, Claro. pero había un grupo de oficiales que se llamaba GO, que creían en otro proyecto dentro incluso de las Fuerzas Armadas. Y la idea era ver de qué manera ese hombre que estaba detenido en Martín García, ahora se está viendo en todo el país, es una isla que está muy cerca de acá de Buenos Aires, podía encabezar una revolución Claro, donde el recordemos que había proletariado sido- podía tener... Recordemos que había sido secretario de Trabajo en una oficina totalmente inofensiva para Tal ese cual. entonces, Tal cual. secretario de Trabajo de la dictadura de Farrell. Exactamente. Y Perón desde ahí empieza a reivindicar al sector obrero. Esto hay que aclararlo también bastante porque Perón se sustenta en Segurola, que era un Exactamente. sindicalista, un hombre que venía de España, un español que trae todas las ideas del socialismo y fue el que, no se lo conoce mucho, pero Segurola, hay varios libros, uno de ellos de Ricardo Sidicaro que habla de esto, Sí, Di Caro, mira, muy el recuerdo que me interesante, traes. donde Segurola fue uno de los que Perón se apoya mucho Sustenta para ideológicamente. hacer esas reformas. Cuando regresemos más sobre, no solo sobre el 45, sino sobre este proyecto del presupuesto nacional. Vamos y venimos, estamos en Quórum. Vamos. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado.
renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso. De lunes a viernes, 12 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. No, aquí estamos para quien nos reencuentra. Estamos en Diputado TV, estamos en Quórum. Estamos con el profesor Martín Di Natale, sí, profesor de Historia. Ahí nos estaba dando
algunos rasgos históricos vinculados, sí, claro, hoy 17 de octubre, 45, hace 80 años, ese movimiento de trabajadores representado por quien era coronel, que había, bien nos apuntaba Di Natale, hombre detenido porque el gobierno de aquel de Farrell lo había detenido, tomando Perón algunas ideas socialistas para reivindicar al mundo trabajador. Vos sabés que estuve la semana pasada con Alejandro Horowitz, amigo y capo profesor de historia y todas esas cosas. Y me contaba, porque acaba de editar un libro que se llama Plaza Tomada, un libro coral con muchos historiadores más. Hoy lo vi a Felipe Piña presentando el libro, diciendo que el día 16 ya en la CGT se estaba escribiendo, no la historia solamente, sino textos vinculados a lo que sería después la gran movida hacia Plaza de Mayo, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, y quien retrata mucho también todo ese momento, el golpe sobre todo de Farrell y después la expulsión de Perón y todo es Robert Potash. Claro, esos libros de Potash, el recuerdo que me trae. Claro, el ejército y la política, ¿no? Qué Son dos bueno tomos que es fabulosos. ese libro. Porque tiene mucho. Los dos libros. Sí, los dos tomos son bueno. fabulosos, pues aparte hace un raconto de Potash. todo el proceso para llegar hasta lo que vos mencionabas, que es Sí. el GOU, los dos bandos Robert grandes Potash. que había dentro de las Fuerzas Armadas, Muy bueno. con información también, obviamente, de la Embajada norteamericana. Claro, el porque hombre americano. Potash es un historiador norteamericano, murió hace pocos años, fabuloso, Fabuloso. nombre accesible Digo, aparte. En estas historias cotidianas, nosotros tuvimos un gran historiador que fue Félix Luna, Sí, claro. que más allá de su revista Todo es Historia y otros libros, su libro, el 45, Sí, también claro, es un libro sí, bisagra gran para trabajo, poder comprender. Gran trabajo. Gran trabajo el 45. Sí, sí, totalmente. Desarrollista, Félix. Sí, Vos sabés exactamente. que él tenía su oficina también en el mismo cuerpo de edificio que hay unos amigos míos, en la calle Reconquista. Trabajaba con la hija en Claro. eso. Sí, sí. Eh, En toda esa historia estamos hablando. Toda esa historia. Estaba también el amigo Emilio Corbier. Sí, sí, claro. Exactamente. ¿Cómo se llama la hija de la Sota? No, Candelaria. No, es un nombre muy argentino también el de la hija. Le mandamos saludos. Creo que es Encarnación. si Sí, no es un nombre muy recuerdo. argentino de la época de la colonia. Sí, Y se quedó ella al frente, por supuesto, de la revista de Toda la Esa revista Historia. Toda esa Historia. Bueno, el 45, pasaron 80 años, pasó de todo. Y el peronismo también mutó. Totalmente. Porque digo, Perón 45-55. El golpe del 55, la vuelta de Perón, Claro. el golpe del 76 y después recién reaparece. Bueno, es lo el que dice me- un poco, el menemato, ¿viste? volviendo Eso al sociólogo Ricardo Sidicaro, ¿no? Es lo que dice Sidicaro. El peronismo murió con Perón. El resto es todo fantasías, ¿no? Alguien puede decir lo Es lo mismo, que bueno, dice. qué sé yo, el marxismo murió con Marx o Bueno, digo, es lo se que fue transformando. Sí, claro. El otro es, lo plantea Sidicaro, ¿no? Digo, después se puede discutir, hay distintas visiones, pero naturalmente. dice que después de Perón el resto es como interpretación de, con lo cual deja de ser peronismo puro. Incluso él dice, el Perón que vuelve, como bien lo Sí, el mencionaste 74. vos, el 74 no es el mismo que el Perón de la Él intentó primera. hacer un pacto social en el 74. Más, tenía como ministro de Economía a Helbar. Claro. Y el otro día me encuentro con alguien que salía aquí del Congreso y dice, nosotros somos de la Confederación Económica Argentina. En aquel momento estaba Bronner. Después terminaron en el golpe, se desarmó todo, ¿no? El proyecto de pacto social no estaba mal. Después Duhalde intentó armar algo. Bueno, hoy por hoy, qué sé yo, hoy hubo recuerdos y actos. Dividido el peronismo. Mucho. ¿no? Muy dividido, muy fracturado. Derecha, izquierda, centro. Exactamente. Kicillof con un acto por un lado. San Vicente, Un acto, lo de Cristina donde Kirchner, está cuando detenida, ahí en la calle detenida. San José en Constitución. Exacto. La CGT hizo algo, creo, a puertas cerradas ahí en Azopardo, qué sé yo. Un peronismo fracturado. Y la semana que viene hay elecciones. Sí, exactamente. Y van todos juntos en la lista, sí. Raro. Los gobernadores también hacen la propia. Claro. Qué sé yo. Es muy difícil hacerle. El otro día me preguntaba un embajador europeo. Contame, me interesa mucho. ¿Qué significa el peronismo? Preguntaba, ¿no? Muy bien.
podemos tomarnos toda la vida. Claro, porque sin entenderlo. vos fijate que el propio Trump habla incluso de comunismo. Sí, claro. Y nadie le dice, mire, no es por ahí. No es por ahí. Claro. No es por ahí. Sí. No es por ahí. Con todo el rigor de la historia, no es por ahí. No es por ahí. Es más, el propio Perón hablaba de tercera posición. Claro. Y hay una consigna popular que decía ni yanquis ni marxistas, peronistas. Para no quedar en estribillos publicitarios. Bueno, volvemos a nuestro querido, no solamente debate, vamos a escuchar a Juan Paso. Juan Paso es un hombre que seguramente viene de la actividad privada, don Paso, ¿no? Sí. Y es titular. Pero ahora está como titular de ARCA. Titular de ARCA. Que lo que antes era la FIS, una agencia de recaudación. Estuvo un breve paso en el, valga la redundancia, ¿no? Por la Secretaría de Agricultura también. Ah, también. Vinculado en este gobierno de Milei, ¿no? No lo sabía. Tiene A ver qué dice vinculación don Paso. Vamos. Dentro de las últimas medidas sacamos un scoring del CISA que se flexibilizó el esquema para calificar la conducta fiscal. Además se actualizaron los periodos de información productiva para reflejar los ciclos agrícolas más amplios por avances tecnológicos y cambios climáticos. No utilizamos más ni el CISA ni el RUCA como elemento de persecución. El agro es un aliado de la República Argentina, es un aliado de este gobierno y no va a tener en ARCA un organismo que sirva para la persecución de los productores en la República Argentina. Cuando nos hablan de los cierres, sí, seguramente cerramos muchas receptorías porque creemos que los organismos similares a los nuestros en el mundo tienden a tener muchísimo más aplicación de tecnología, capacitación de personal y modernización. En un año intentamos sentar las bases de un ARCA moderna. Nos falta un montón, ¿está bien? Es solamente el inicio. Por eso el proyecto de ley de inocencia fiscal consolida este nuevo paradigma entre la relación entre Estado y los contribuyentes. Pasar de la confianza que tenemos que intentar lograr para no ser más un organismo que la gente, cuando era intimado por ARCA o Lex AFIP, se presumía culpable. ¿Qué es el proyecto de ley de inocencia fiscal? Reconoce al ciudadano como alguien que actúa de buena fe, reduce cargas innecesarias y concentra la fiscalización donde realmente hay que concentrarla. Es un enfoque basado en riesgo. Recuerdo una última reunión con mi par francés, cuando le comenté la cantidad de gente que yo tenía en DGI, cuál era el porcentaje de grandes contribuyentes. Bueno, ahí está don Pasos, que hoy por hoy está al frente del ARCA, pero también agregó y sumó. A ver. Buscamos simplificar el sistema tributario, reduciendo la carga burocrática y concentrando los controles en lo que son las maniobras o las grandes maniobras de evasión. Promovemos un régimen más justo, previsible y eficiente, que incentive la formalización y devuelva al ciudadano su condición de contribuyente responsable y no de sospechoso permanente. Los objetivos centrales son la simplificación del procedimiento de determinación, dándole la posibilidad a ARCA de confeccionar una proforma y que esa proforma pueda ser validada o no por parte del contribuyente. No vas a necesitar un contador que te asista en este proceso. Va a ser una opción, pero vas a tener la posibilidad de hacerlo de manera independiente a través de la web de ARCA. Vamos a crear un régimen de declaración jurada de ganancias simplificada que libere la carga administrativa y fomente la formalización. Eliminamos la justificación de la variación patrimonial como método persecutorio. Tenemos que formalizar. Esto cobra relevancia con este 37% de evasión. Para entenderlo en números, si la evasión se llevase a términos similares a 2018, que la evasión de IVA era del 31.8%, este aumento de recaudación significa el 1.4% del PBI. Imagínense lo que significa eso
devolviéndole a los argentinos la plata en materia de baja de impuestos. Tenemos un desafío enorme y una oportunidad muy importante. Esto se sinergiza con el IVA simple, que comienza a ser la base para la determinación de ganancia simplificada. De nuevo, insisto, todo en el mismo marco, en un marco de simplificación, desburocratización y aplicación de tecnología. Y después tenemos que racionalizar el régimen penal tributario para sancionar solo los delitos graves. Unificar y reducir los plazos de prescripción para brindar certeza jurídica. Si no, los ciudadanos eran rehenes de constantes inspecciones que rompían la prescripción y podían ser de alguna manera perseguidos de un gobierno a otro. Bueno, vamos al último segmento de Don Pasos y después completamos la idea para qué y por qué. Dale. Nuestro desafío es fomentar un mayor consumo e inversión al despejar el ambiente de los consumos razonables de la gran mayoría de las personas. Lo anterior brinda un marco de certeza y previsibilidad en las declaraciones juradas esperadas por la Administración Tributaria, lo cual tiene que ser refrendado por las herramientas predispuestas en la Ley de Inocencia Fiscal. ¿Cuál es el universo alcanzado? El universo alcanzado es de más de 600.000 autónomos, contribuyentes actuales de ganancia, aunque un universo potencial de más de 1.1 millones más que pueden sumarse a este régimen. Y creo que si lo hacemos lo suficientemente fácil y razonable y lo complementamos con la reforma tributaria en los lineamientos que expresó el presidente de la Nación, seguramente nos encontremos con una sorpresa muy agradable en cuanto al cambio de régimen. Hay muchos regímenes similares en la región que les permitió crecer exponencialmente en la formalización y en la recaudación tributaria. ¿Cuáles son los incentivos? El principal es algo que en la República Argentina prácticamente no existía. Cuando asumimos, el acceso al crédito privado era de 2.7% del PBI, ínfimo, más del 60% en Uruguay, más del 80% en Chile, más del 100% en los países desarrollados. Estábamos en un país donde comprabas un par de zapatillas en 18 cuotas y un auto o una casa en efectivo. El principal motor que tiene la regularización de los patrimonios y del pago de impuestos es el acceso al crédito. El acceso al crédito permite comprar una vivienda, pagar la educación de un hijo, comprar un vehículo. No puede ser que en la República Argentina una persona que entra a trabajar tenga que pasar 30 años para comprar una casa y esa misma persona que entra a trabajar en Chile o en Uruguay puede comprar una casa y obtener un crédito hipotecario a los 3 meses. Ese es nuestro desafío. Hoy el crédito privado creció del 3 casi a 9 puntos del PBI. Estamos apostando firmemente a que ese sea un camino por el cual podamos seguir creciendo y es por eso que estamos presentando este proyecto de ley. Claro, claro, claro. Todo tan lejos y tan cerca, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, cerramos este tema, pero vos a propósito armaste una placa para poder comprender lo que estamos escuchando. Sí, vamos a hablar un poco de lo que fue el transcurso de esta exposición de Paso, titular del ARCA, en la Comisión de Presupuesto. Una exposición que tuvo bastantes rispideces, hubo un cruce muy fuerte con algunos legisladores, entre ellos el ex titular del ARCA, Carlos Castañeto. Bueno, pero entre otras cosas habló Paso y dijo o puntualizó algunos ejes que vale la pena remarcar. Hizo una radiografía del país, puntualizó que en el 2024 la evasión en IVA fue de más del 37% y que estuvo cuando llegó Milei al gobierno en números cercanos a la crisis del 2001. La informalidad laboral era de 4 de cada 10 argentinos, mencionó Paso. Otro de los puntos que mencionó el titular del ARCA, tenemos más de 10 millones de puestos de trabajo registrados en el SIPA, 5 millones de monotributistas, 1 millón de autónomos, 500.000 trabajadores de casas particulares y más de 4 millones de trabajadores en la economía informal. Habló de una idea del gobierno nacional de ir disminuyendo
obviamente el trabajo informal. Habló de la modernización, otro de los temas que mencionó. Dijo que eso lo llevó a rediseñar el sistema del ARCA interno, un sistema impositivo, e iniciar un proceso de modernización basado en datos con gestión de riesgo al servicio de los ciudadanos y que no sea un ARCA o un ente recaudador persecutorio, dijo. Algunas de las medidas que también se tomaron en la llegada de paso al ARCA fue, por ejemplo, la implementación de IVA simple, nuevo sistema electrónico que reemplaza formularios, el libro de IVA digital, la restitución de los certificados de exclusión de ganancias e IVA para importadores, algunas de las medidas, otras medidas, regularización de devoluciones adeudadas para impuestos, planes de pago para ciudadanos que quieran regularizar sus deudas y el régimen simplificado de ganancias. Los objetivos que se planteó Paso, o por lo menos tradujo a los legisladores, fue un ARCA que apunta al acceso al crédito. Hoy el crédito privado, dijo el funcionario, creció el 3% al 9% del PBI. Dijo que apuntan a aumentar cada vez más el crédito. Y por otro lado, resaltó el proyecto de inocencia fiscal. Recordemos, un proyecto que promueve el Poder Ejecutivo y que busca renovar la confianza en el ARCA. Y como último tema, una frase textual de Paso. Esto reconoce al ciudadano que actúa de buena fe y concentra la fiscalización donde hay que enfocarla. Remarcando esto de que el ARCA que él preside no es con fines persecutorios, sino para generar mayor trabajo en la formalidad. Bueno, punto y aparte de un paso. Digo, la semana próxima hay elecciones. Hay elecciones. Este domingo y a la madre, el domingo que viene, elecciones. Exactamente. ¿Qué se decidió? Que ayer me explicaste, y para aquellos que no la tenemos claro, lo de Spar ya lo referimos, el hombre que se da un paso al costado hasta que se resuelva todas las acusaciones que tienen con él, qué sé yo. El cuerpo le dice, bueno, correte. Exactamente. En su lugar en la comisión de presupuestos se sienta el señor Venegas Lynch y en diciembre esperará su vida. Pero en el mientras tanto, Esper estaba en la boleta. En la boleta de La Libertad Avanza, que no es nada más ni nada menos que el partido gobernante. Y entonces, por una decisión, qué sé yo, piramidal, estructural, se decide que sea Santilli quien reemplace en ese lugar el candidato. Pero están las boletas ya impresas. Y la Cámara Nacional Electoral, a ver, en primera instancia lo que hizo es, en un fallo, rechazó el pedido que tenía por parte de La Libertad Avanza de reimprimir las boletas, porque no daban los tiempos, porque además necesitaban el aval de todos los partidos, cosa que por los tiempos no daban tampoco. Pero sí, lo único que aceptó por parte de uno de los reclamos del oficialismo fue la reimpresión de los afiches de alguna manera explicativos. Claro, afiches. Vos me explicaste ayer que cuando vamos a ir al acto electoral, habitualmente son los colegios, es un aula donde están, se habla del cuarto oscuro porque se supone que es un acto individual y en esa intimidad vos decidís. Pero las boletas no se reimprimen, pero sí va a haber un afiche. Claro, el afiche cuando vos ingresás al colegio y te buscás, por ejemplo, en qué mesa tenés que votar. ¿Dónde estoy? El padrón donde tenés que votar. Hay afiches de alguna forma son afiches explicativos de cómo es la boleta o cómo va a ser la boleta. Y en esos afiches sí va a aparecer la cara de Santilli como cabeza. Y Reinhardt. Exactamente. Pero no así en las boletas donde uno cuando entra al cuarto oscuro tiene la boleta única de papel. Me dijiste que no hay más sobre. No va a haber más sobre, la boleta va a aparecer columnas con cada uno de los partidos donde uno tiene que tachar. Va a haber una lapicera, marcar el partido que quiere. Y las categorías, porque la provincia de Buenos Aires no, pero es complicado, la ciudad de Buenos Aires tiene dos categorías, senador y diputados. Claro. Entonces tenés que marcar las dos categorías y después doblás la boleta y esa boleta
se utiliza como sobre. Nadie la mismo. pega, no va a ningún sobre. Exactamente. La misma Ese papel boleta, alguien lo firmará seguramente las autoridades de exacto. mesa. Y esa boleta es la que se utiliza como sobre mismo ¿Te para sacaste incorporar. alguna vez una foto votando? ¿Te No, sacaste alguna vez una No foto me gusta votando? eso, no. No. ¿Has acompañado No. a alguno de tus hijos cuando por Sí, primera vez votaron? Sí, claro. A ellos sí les sacaste Ah, la foto. por supuesto, sí. Uno que viene de algunas otras épocas donde la democracia Sí, me no imagino jugaba. que para vos el una alegría, cambio... una alegría del- enorme. ¿Sabes cuándo yo voté por primera vez? Yo soy un fulano grande, 73, pero yo tuve que votar recién en el 83, porque en el 73, 74, que tenía que haber votado, estaba haciendo la colimba. Ah, no podías votar. Y después vino el golpe, Ah. y qué sé yo. O sea, Así la que primera vez que votaste fue en el 83. en el reinicio de la democracia. Qué Me lindo. emocionó Qué linda enormemente. época, ¿eh? ¿Sabes qué me emocionó también? Pero hay, para mí, como ciudadano y qué sé yo, me emocionó mucho relatar, y yo no era alfonsinista ni nada, quería la democracia, qué sé yo, Juan, Pedro. Y me mandaron a cubrir, le digo para los más jóvenes, los candidatos, me había tocado el candidato Raúl Alfonsín, seguirlo a Alfonsín. Y estábamos instalados en época con Radio Continental. Yo era el notero de Magdalena Ruiz Guiñazón, un rato largo. fue. Claro. Sí. Sí. Para aquellos nuevos fue una prestigiosísima, maravillosa periodista argentina, radial y televisiva. Que le van a hacer un homenaje ahora. Ah, no me digas. Este fin de semana. Ah, qué bueno. Te digo más, el sábado ¿En dónde? de 18 a 21 por Radio Ciudad. ¿eh? Ah, qué bueno. Hay un homenaje a Magdalena. ¿Sabés quién dirige Radio Ciudad? No. Lo dirige el hijo de Solita Silveira. Ah, muy bien. Bueno, dicho sea de lo voy a paso, llamar por teléfono. homenaje ¿Qué día? ¿El sábado o el a domingo? Magda. Sábado, 18 horas. Tengo que hacer justo... Tengo... Indomable. Tengo que estar Muy en el bien. canal. Bueno. Pero con la familia lo voy a mandar. Pero volviendo, entonces yo estaba como Radio Continental, nos habíamos instalado en ese hotel que está en la 9 de julio, frente al obelisco. Ahí República. ¿El República? ¿Cómo se llama? Nos vamos. Bueno, nada. Salió Alfonsín, vinieron los granaderos. Sí, claro. De me emoción. imagino. Sí, claro. Para que tengas un buen fin de semana. Lo mismo, Horacio, para vos y para toda la audiencia. Y para vos, si sos mamá, si tenés mamá, llámame hasta siempre. Feliz Día de la Madre y nos reencontramos aquí en Diputado TV.